Bien. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos, aquí reunidos en Mapachapa, Minatitlán, República Mexicana. Es para mí una bendición grande estar con ustedes aquí en la congregación que pastorea nuestro amado amigo Vladimiro y nuestro hermano y compañero en el ministerio, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo. Para lo cual quiero leer en Números capítulo 7, verso 89, donde dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Y en Éxodo, capítulo 25, versos 21 en adelante, dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el lugar donde Dios ha puesto su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es muy importante conocer el lugar donde Dios ha puesto su palabra, porque de eso depende que las personas puedan escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, se requiere saber dónde Dios ha puesto su palabra. Ahora, es un misterio a través de la historia bíblica donde Dios ha puesto su palabra. Pues todos los predicadores dicen que tienen la palabra de Dios. Y en verdad tienen la palabra de Dios en letra, y hablan la palabra de Dios, la letra de esa palabra, pero la palabra revelada de Dios para cada edad o para cada dispensación es la que el pueblo necesita, porque esa es la revelación de Dios, la revelación divina para el tiempo en que la persona está viviendo. Vean ustedes, en el tiempo de Jesús, los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían la palabra de Dios escrita, y tomaba esa palabra escrita y hablaba, la leía al pueblo y daba ciertas explicaciones de esa palabra escrita, pero la palabra de Dios velada y revelada para aquel tiempo era Jesús. Y la revelación de dónde estaba la palabra hecha carne la tuvo Pedro cuando preguntó a Jesús: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres
Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que has resucitado, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Cristo pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. San Mateo capítulo 16. Y ahora vean ustedes lo importante que es saber dónde Dios ha puesto su palabra. No es solamente tener la palabra en forma de letra, sino tener el cumplimiento de la palabra prometida para el tiempo en que la persona está viviendo. Y esa palabra viene velada en el mensajero de ese tiempo y revelada a través del mensajero de ese tiempo. Esa palabra que está escrita y fue prometida se hace realidad, se hace carne en el mensajero del tiempo correspondiente, y por medio de ese mensajero es revelada, hablada esa palabra, y por medio de ese mensajero, trayendo ese mensaje revelado, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Dios se identifica con el mensajero, y por medio del mensajero llama y junta a sus escogidos de esa edad o de esa dispensación. Y ahora veamos unos cuantos lugares bíblicos para así ver dónde Dios colocó su palabra en cada tiempo. En el templo encontramos que Dios mandó a construir un templo, pero antes de eso, en el Génesis, ¿dónde estaba la palabra? Era el árbol de la vida allí en el huerto del Edén, el cual era Cristo en su cuerpo teofánico, pero no se había hecho carne todavía. El árbol de ciencia del bien y del mal era el diablo en espíritu, su cuerpo espiritual. No se había hecho carne todavía, y uno de los dos tenía que hacerse carne para ofrecerle a Adán y a Eva de su fruto. Y Adán y Eva tenían que esperar. Primero se hizo carne el diablo en la serpiente, por cuanto el diablo no es un creador, no pudo crear un cuerpo igual al de Adán para él hacerse carne en un cuerpo creado por él, porque el diablo no es un creador. Por lo tanto, tuvo que tomar algo que ya existía, que ya estaba creado. Tomó a la serpiente antigua. Cuando se dice la serpiente, vean, entre las serpientes hay el varón, el macho y la hembra, pero se dice la serpiente. Como también cuando se habla de las aves, incluye el macho y la hembra. Y así por estilo, hay especies que aparentemente, cuando se habla de ellas, se está hablando en términos femeninos. Hay otras que cuando se habla de ellas se está hablando en forma masculina, pero incluye a ambos sexos. Y aquí la serpiente, la raza de la serpiente, incluye el macho y la hembra. Y ahora el diablo se hizo carne, se metió dentro de la serpiente masculino, y a través de la serpiente engañó a Eva.
le dio a comer de su fruto y por eso pecó Eva y luego Adán, al recibirla, fue también culpado de pecado. Y así la muerte entró a la raza humana por medio de un hombre, Adán, porque él era el que tenía ahí la llave, la revelación, para dejar entrar o no la muerte a la raza humana. Y si Adán no participaba del pecado como Eva participó, entonces Eva moriría y Adán quedaría solo. Pero si la muerte tocaba a Adán, o sea, si Adán pecaba, entonces los dos serían mortales, pero Dios tendría misericordia de Adán y por consiguiente de Eva, y por eso le dio un medio para cubrir sus pecados. Dice que le dio pieles a Adán y a Eva para cubrir su desnudez. Y por consiguiente tuvo que morir un animalito. Su sangre fue derramada en favor de ellos para cubrir su desnudez. Tipo y figura de Cristo cubriendo nuestra desnudez al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre y así ser limpiados de todo pecado, toda persona que está escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y se materializa en la persona esa obra cuando la persona acepta a Cristo y su obra de redención. Ahora, la palabra estaba allí en el huerto del Edén y era llamada esa palabra el árbol de la vida. Pero la antipalabra, que era el diablo, es llamado el árbol de ciencia del bien y del mal. Ambos árboles tenían que dar fruto, tenían que reproducirse. Y por cuanto ambos árboles representan el de la vida a Cristo y el de ciencia del bien y del mal al diablo, se iban a reproducir uno, el árbol de ciencia del bien y del mal, en hijos del maligno, y el otro, el árbol de la vida, en hijos de Dios. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora en la Escritura ustedes pueden ver que seres humanos están representados en árboles. Miren aquí en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, o sea, junto a ríos o arroyos, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí tenemos a Cristo como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, y tenemos a cada creyente en Cristo también aquí representado, plantado a las corrientes del agua del Espíritu Santo. Pues Cristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él dijo esas palabras y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su vientre o de su vientre. Hablando del Espíritu Santo que recibirían los que creerían en él.
porque aún todavía no había Jesús sido glorificado. San Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Y ahora, esos ríos de agua viva es el Espíritu Santo, un río de agua viva. Y junto a ese río de agua viva están plantados los árboles de Jehová, los árboles de Dios, que son los hijos e hijas de Dios. Así es el justo. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí también en este capítulo, o Salmo 1, está representada la iglesia del Señor Jesucristo, que está plantada junto a ese río de agua de vida. Cristo le habló a la mujer samaritana en el capítulo 4, verso 1 al 14, ofreciéndole agua de vida. Y Él le dijo, si tú supieras quién habla contigo, tú pedirías a Él o de Él, y Él te daría agua de vida, agua que salta para vida eterna. Pues el que toma de esta agua, de este pozo, volverá a tenerse sed. Pero el agua que yo le daré es agua que salta para vida eterna. Es el Espíritu Santo. Y ahora, ese río de agua de vida es el Espíritu Santo para toda persona, para que el que de él toma, el que toma del Espíritu Santo, el que recibe el Espíritu Santo, recibe vida eterna. Por eso se requiere el nuevo nacimiento para poder así tener vida eterna. Y recibir el Espíritu Santo es recibir el nuevo nacimiento, en donde obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora vean cómo personas están representadas en árboles, tanto Jesucristo como la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. También está representada ella en la planta de trigo. Cristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra, encontramos que murió y fue sembrado en tierra, nació en la forma de una planta, la cual es su iglesia. Y en la planta de trigo es que se llevan los granos de trigo. Se lleva el grano de trigo que fue sembrado en tierra en forma multiplicada. Esa es la forma de reproducción del grano de trigo que fue sembrado en tierra. Y nosotros somos granos de trigo que hemos venido de Jesucristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Y ahora podemos ver este misterio de estos árboles en el huerto del Edén. Estos árboles, el de ciencia del bien y del mal es el diablo, y el árbol de la vida es Cristo. Estaban allí en espíritu, en cuerpos espirituales, pero luego se hizo carne en la serpiente del diablo, y el árbol de la vida todavía no se había hecho carne. Por lo tanto, Adán no podía comer del árbol de la vida hasta que no se hiciera carne el árbol de la vida, hasta que no se hiciera hombre el árbol de la vida. Y ahora, a través de la historia, ustedes encontrarán que hombres están representados en árboles, como por ejemplo los dos olivos. Cuando se habla de los dos olivos, la gente no van a estar pensando que son dos olivos literales, sino que la misma Biblia dice que son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, dan testimonio de quiénes son
estos dos olivos. Son los dos candeleros, los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. En el cielo, pues son Miguel y Gabriel, y en la tierra, pues son los ministerios de Moisés y Elías, que estarán manifestados en este tiempo final para ser los ministerios que serán usados para el llamado de 144,000 hebreos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Y esos ministerios estarán, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo, en este tiempo final, estarán los dos olivos, así como fue tipificado, representado en el Antiguo Testamento, que estarían en la casa de Dios. Son hallados en la casa de Dios, por lo tanto, tendrán que ser hallados en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, en este tiempo final. Ahora vean ustedes, encontramos en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés, en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto está el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, y el propiciatorio tiene 2 querubines de oro. Y luego, en el templo que construyó el rey Salomón, colocó en adición 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Querubines gigantes que tenían sus alas extendidas. El ala de su lado derecho de un querubín tocaba la pared, llegaba hasta la pared. La otra ala llegaba hasta el centro. Y el otro querubín, su ala derecha, tocaba el ala de este querubín, y la otra ala tocaba la pared. Y bajo las alas de los querubines estaba el arca del pacto. Y eso da testimonio para este tiempo final, que en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, estarán los 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro. La madera nos habla de la humanidad, de la parte humana, y el oro habla de la divinidad. Por lo tanto, estarán ungidos con la manifestación divina. Será la manifestación divina en estos 2 querubines de madera de olivo, en estos 2 olivos que aparecen en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó, o templo que construyó, el rey Salomón. Son los 2 ungidos que están delante ahí de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y bajo las alas de esos querubines está el arca del pacto, con el propiciatorio, con los 2 querubines de oro y con la presencia de Dios en la columna de fuego allí. Vean dónde está la columna de fuego. Y ahora, ese conjunto de cosas allí contenidas en el lugar santísimo estarán siendo materializadas en la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando veamos los 2 querubines de madera de olivo cubiertos con oro en el templo espiritual de Cristo, pues lo que estaremos viendo serán los ministerios de Moisés y Elías siendo manifestados en la iglesia de Jesucristo y después en favor del pueblo hebreo. Pero tienen que estar en la iglesia de Jesucristo, porque es en la iglesia y a través de la iglesia de Jesucristo que Dios obrará. Cristo obrará en y a través de su iglesia. Así ha sido de edad en edad, en las diferentes etapas de la iglesia, durante el tiempo en que ha estado materializándose el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y para este tiempo final se está materializando en esta tierra, en el cuerpo místico de Cristo, se está materializando el lugar santísimo. Y se materializa así como el lugar santo se materializó en seres humanos. El candelabro con 7 lámparas es la iglesia de Jesucristo con sus 7 edades y sus 7 mechas encendidas con el fuego del Espíritu Santo, que son los 7 ángeles mensajeros. Las 7 edades, las 7 lámparas,
con sus mechas encendidas, sus ángeles de mensajeros encendidos en el fuego del Espíritu de Dios, alumbrando en esas etapas del lugar santo, del templo espiritual de Cristo. Durante toda esta noche espiritual, desde los tiempos de los apóstoles y ángeles mensajeros hasta este tiempo final. Pero ahora pasamos al lugar santísimo en este tiempo final, en la creación del templo espiritual de Cristo. Y así como Dios llamó de etapa en etapa por medio del mensajero de cada edad a los que tienen sus nombres escritos en el cielo, que son las ovejas del Señor, las llamó por sus nombres, el buen pastor Cristo, y las colocó ¿dónde? En su templo espiritual, que es su iglesia, su redil, el redil del buen pastor. Y Cristo es el buen pastor, el cual ha estado pastoreando sus ovejas a través del mensajero de cada edad. Y ahora encontramos que luego de tener este recorrido en su obra en la tierra de Israel, luego en Asia Menor, luego en Europa, luego en Norteamérica, y ahora para llamar y juntar los escogidos del día postrero, la América Latina y el Caribe, con los cuales Él crea el lugar santísimo de su templo espiritual y coloca en el lugar santísimo todo lo que estaba en el tabernáculo que construyó Moisés, allí en el lugar santísimo, y todo lo que estaba en el lugar santísimo en el templo que construyó el rey Salomón. Todo eso lo materializa Cristo en su templo espiritual, en el lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular. Y ahí todo lo que estaba allá tiene que Cristo colocarlo acá, y lo tiene que hacer en la siguiente forma. Vamos a ver lo que nos dijo el reverendo William Branham acerca de este gran misterio del templo espiritual de Cristo y de cómo Cristo estaría obrando. Página 83 y 84. Recuerde que lo que estamos buscando es la palabra, y tenemos que saber dónde Dios ha colocado su palabra, cuál es el lugar. Y ahora su palabra, así como estaba colocada dentro del templo, en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, y el mismo arca del pacto, la misma arca del pacto es la palabra. Ahora, la palabra estaba dentro del arca del pacto, en el templo. Estamos viendo dónde Dios ha puesto su palabra, en el templo, y vamos a ver tanto el templo que construyó Moisés y el que construyó Salomón y el que Jesucristo está construyendo. Aquellos son tipo y figura del que Jesucristo está construyendo, y representan también el templo celestial. Ahora dice, página 83 y 84 y 85 del mensaje, tratando de hacer servicio a Dios fuera de su voluntad, dice el reverendo William Branham, ungido por el Espíritu Santo, dice: Cristo es nuestra arca, la palabra. Cristo es nuestra arca, y Él es ¿qué? La palabra, el verbo. Ellos quieren su denominación. Él no puede, noten, no puede ser llevado en carros nuevos denominacionales, como el rey David con sus generales quiso llevar el arca del pacto a la ciudad de David en un carro nuevo, un carro de bueyes tirado por bueyes o vacas, y eso estaba en contra
del orden divino, porque el arca del pacto tenía que ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes de los levitas, los cuales fueron ordenados para esa labor. El arca del pacto tenía una anilla en un lado, la parte del frente, y otra anilla en ese mismo lado, la parte de atrás de ese lado, y en el otro lado lo mismo, y una vara en cada lado, y los sacerdotes tomaban el final de la vara y la colocaban sobre el hombro, y el otro sacerdote allá, y así el otro acá y el otro allá, 4 sacerdotes cargando el arca del pacto. Y ahora esa era la forma perfecta establecida por Dios. Pero David con sus generales decidieron otra cosa, y eso fue en contra de lo ya establecido por Dios. Y eso representó un sistema humano, denominacional. El de Dios era el que le había sido dado a Moisés, y Moisés lo había dado al pueblo. Ser cargada el arca del pacto por los levitas, los sacerdotes. El arca del pacto representa la palabra. Dice su mensaje: no puede ir en el carro de una nueva denominación cuando él está supuesto a estar contenido y venir en el corazón de un profeta. Esa es de la forma que Cristo, el arca del pacto, la palabra, tiene que venir siempre de edad en edad y de dispensación en dispensación, en el corazón de un profeta. Porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y ahora veamos lo que nos dice el mismo Dios en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 en adelante. Dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca su palabra? En la boca del profeta que Él ha enviado. Hemos visto dónde Dios ha puesto su palabra de etapa en etapa, de edad en edad, lo cual fue representado en el arca del pacto, siendo colocada allá en el templo que construyó Salomón y en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Y ahora Dios se revela y se identifica con el mensajero de cada edad y con el mensajero de cada dispensación, y coloca en el alma, en el corazón de ese mensajero su palabra, y en su boca para hablar esa palabra. Y la habla ungido ese mensajero, porque viene sellada en el alma, digamos en el subconsciente, esa palabra. Y cuando se revela a ese mensajero, cuando Dios revela su palabra, su mensaje, ese mensajero ha hecho consciente a ese mensajero lo que Dios había sellado en el alma de esa persona. Y ese mensajero comienza a predicar, a hablar esa palabra que le fue revelada, dada,
y comienza a realizarse la obra creadora de Dios correspondiente a ese tiempo. Así es como obra Dios de etapa en etapa y de edad en edad. Porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y ahora hemos visto lo que Dios dijo a Moisés y lo que Moisés le dijo al pueblo. Dios le dijo: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eso es lo que hablará el profeta, mensajero correspondiente a cada edad. La palabra que Dios coloca en su boca. Y Dios dice a él hoy: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como tú. O dice Moisés: como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Toda persona está llamada a escuchar la voz de Dios por medio del mensajero de Dios correspondiente a ese tiempo, en el cual Dios ha colocado su palabra, la ha colocado en el corazón y en la boca de ese mensajero, para que la hable y se materialice todo el programa de Dios correspondiente a ese tiempo. No se puede materializar el programa de Dios para una edad o para una dispensación si no es hablada la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo, y para eso tiene que Dios colocarla en el corazón y en la boca del profeta mensajero correspondiente a ese tiempo. Por eso es que Dios envía profetas y mensajeros de etapa en etapa y de dispensación en dispensación. Ahora hay personas que no quieren escuchar a ese mensajero. Por lo tanto, esas personas no quieren escuchar a Dios, no quieren escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios que ha sido colocada en ese mensajero. Y por cuanto toda persona tiene libre albedrío, cada persona está responsabilizada en hacer la elección correcta. Está responsabilizada la persona delante de Dios en y para escoger la voz de Dios, la palabra de Dios. Si no lo hace, pues ya tiene una responsabilidad delante de Dios a la cual tiene que responder. Cualquier persona puede decir: yo no estoy interesado en oír la palabra de Dios, yo no estoy interesado en oír ningún mensaje. Cada persona, por cuanto tiene libre albedrío, puede decidir si escucha o no escucha la voz de Dios. Pero Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es que los que escuchan la voz de Dios para la edad que les toca vivir a través del mensajero que Dios ha enviado, donde ha colocado su palabra en el corazón y en la boca de ese mensajero, y él la habla, y entonces los escogidos oyen su voz y son llamados y untados en el cuerpo místico de Cristo. Ahora los que no quieren escuchar, vean lo que les espera, porque así como hay una bendición grande para los que escuchan, hay una maldición para los que no quieren escuchar. Dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y en el libro de los Hechos, San Pedro, hablando, predicando, en el capítulo 3, verso 22 al 23, dice: yo le desarraigaré de medio del pueblo. Será desarraigado del pueblo. Perderá el derecho a ser pueblo de Dios. Perderá el derecho, por consiguiente, a la vida eterna, porque no escuchó la palabra de vida eterna, la palabra de Dios para el tiempo, edad y dispensación que le tocó vivir. Y ahora hemos visto no solamente donde Dios
ha colocado su palabra en el templo, sino que ahora estamos viendo dónde Dios ha colocado su palabra en los seres humanos, en la raza humana, donde Dios ha colocado su palabra en el profeta mensajero que Él ha enviado para cada edad y en el profeta mensajero que Él ha enviado para cada dispensación. En el profeta mensajero de cada edad ha colocado la palabra para esa edad. Y en el profeta mensajero dispensacional ha colocado el mensaje para dispensación completa. Y ahora hemos visto el arca del pacto, el cual es Cristo, la palabra, en su iglesia, su templo espiritual, cómo viene. Y ahora de etapa en etapa ha estado viniendo Cristo, el verbo, la palabra, velado y revelado en el ángel mensajero de cada edad. Así ha venido Cristo, la palabra, y ha hecho el llamado a sus ovejas en cada edad. Cristo ha colocado su palabra en el corazón y en la boca del mensajero de cada edad. Por lo tanto, el arca, la palabra, ha estado en el corazón de ese mensajero. Y eso es el arca del pacto siendo llevada dentro del templo espiritual de Cristo. Vean cómo es cargada, es llevada dentro del templo espiritual de Cristo, o sea, dentro de la iglesia de Jesucristo. En los hombros, en el corazón de levitas, de sacerdotes. Cristo nos ha lavado con su sangre preciosa y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Tiene que ser por medio de un escogido de Dios, de un rey, sacerdote. Y esos ángeles mensajeros son reyes y sacerdotes. Como también toda la iglesia de Jesucristo está compuesta por reyes y sacerdotes redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero uno de esos reyes y sacerdotes de cada edad tiene el ministerio para el grupo completo. Y ahora vean ustedes cómo ha estado entrando el arca del pacto al templo de Dios. Estuvo en el atrio en los tiempos de Adán hasta Jesús. Y luego, y ha estado en los profetas viniendo. Luego, del día de Pentecostés en adelante, el arca ha estado entrando al lugar santo a través de los apóstoles y de los 7 ángeles mensajeros. Ellos han estado cargando el arca del pacto, la palabra, en cada una de esas etapas donde Dios ha enviado cada uno de esos mensajeros. Ha venido en el corazón de cada uno de esos mensajeros. Pero ahora, luego de ver dónde ha estado el arca del pacto, la palabra, en la iglesia de Jesucristo en cada edad, pues ha estado dentro de la iglesia, pero miren, ha estado en el corazón de cada ángel mensajero. Y ahora para el día postrero, ¿dónde estará el arca del pacto, la palabra? Estará en el corazón de un profeta mensajero dispensacional que entrará del lugar santo al lugar santísimo con la palabra de Dios. La palabra de Dios velada y revelada en ese mensajero. Y así, Cristo completará la construcción de su templo y colocará en su templo el arca del pacto dentro del lugar santísimo, para que sea un templo completo. Porque un templo sin lugar santísimo no es un templo para Dios. Y un templo, aunque tenga la construcción del lugar santísimo, si no tiene el arca del pacto dentro, tampoco es un templo para Dios. Así es que se requiere que el templo que se le ofrezca a Dios tenga el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y dentro contenga todas las cosas que fueron representadas en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Porque
Las cosas que allí estaban son los tipos y figuras de las cosas celestiales. Y ahora las cosas celestiales mismas se materializan en esta tierra, en la iglesia de Jesucristo, que es el templo de Dios. Y ahora se materializan en carne humana, en seres humanos. Vean ustedes el lugar el templo completo de Jesucristo está compuesto de piedras vivas, o sea, de seres humanos. Y todo lo que está dentro tiene que ver con seres humanos. Y ahora, en este tiempo final, veamos aquí cómo entrará al lugar santísimo el arca del pacto. Cómo será llevada el arca del pacto en este tiempo final. En la página 85 de este mismo mensaje, tratando de ser servicio a Dios fuera de su voluntad, dice: hay tan solo un arca, esa es Jesucristo, y Él es la palabra. Noten, Dios le dijo a la profeta, dijo: come el rollo, en el Antiguo Testamento. Al profeta del Nuevo Testamento, Él le dijo: come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Esa es el arca, la palabra de Dios. Y ahora vean dónde estará el arca del pacto, la palabra de Dios, en este tiempo final. En este que recibe de la mano de Jesucristo, del ángel fuerte que desciende del cielo, recibe el libro abierto de los 7 sellos. Recibe ese libro abierto de los 7 sellos y se lo come, y se hace carne en él ese libro de los 7 sellos. Se hace carne en él la palabra, el arca del pacto. Y así entra el arca del pacto al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Entra el arca del pacto a la iglesia de Jesucristo, en la etapa del lugar santísimo compuesta por seres humanos. Y en medio de esos seres humanos estará Cristo, la palabra, estará el título de propiedad, el libro de los 7 sellos que se habrá comido ese hombre, ese profeta, mensajero del día postrero. Y así estará el arca del pacto, Cristo, la palabra, en medio de su iglesia, en el lugar santísimo. Estará velada y revelada a través de un profeta dispensacional. Y allí es donde estará la palabra hecha carne en ese hombre que se comerá ese título de propiedad, ese libro de los 7 sellos. Y dará testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Vean el propósito también por el cual le fue dado el título de propiedad a un hombre representado allá en Juan el Apóstol. Vamos a ver. Capítulo 10, verso 8 en adelante, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y oí al ángel y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vean cómo viene la profecía final.
de Dios para la raza humana. Viene por medio del profeta mensajero dispensacional que se come este título de propiedad, este librito de los 7 sellos. Y entonces viene profetizando, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Cuando un mensajero de Dios viene dando testimonio de las cosas que han de suceder, pues está profetizando, porque está diciendo las cosas que van a suceder. Eso es profecía. Y ahora viene profetizando sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Y quién es ese hombre? Vamos a ver. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo con esa voz de trompeta dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia van a ser dadas a conocer a todas las personas que subirán a donde está Cristo, el ángel del pacto, con esa voz de trompeta. Y ahora, toda persona que suba donde Él estará en este tiempo final, escuchará esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y a dónde vamos a subir? Así como en cada edad se ha subido a la edad correspondiente el mensajero con el pueblo, con los escogidos de esa edad, ahora subimos a la edad de la piedra angular, donde Cristo estaría en este tiempo final, porque ya no está en las 7 edades, porque ya terminaron y sus mensajeros ya se fueron. Y ahora, en la edad de la piedra angular, la edad eterna de la iglesia de Jesucristo, la edad perfecta de la iglesia de Jesucristo, la voz de Cristo como de trompeta llama y junta a sus escogidos ahí y les revela todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. No puede Dios revelar algo al pueblo si no es por medio de un profeta, al cual Él se revela y luego ese profeta le revela al pueblo lo que Dios le ha mostrado. Ese profeta habla ungido por el Espíritu Santo, por lo tanto es Cristo en el Espíritu Santo, en ese mensajero, hablándole al pueblo. Es la voz de Cristo a través de un profeta, de un hombre enviado por Cristo. El reverendo William Branham, hablando de este mensajero, dijo que ese es un espíritu de profeta. Dice Apocalipsis 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El enviado por Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, para profetizar todas las cosas que han de suceder pronto en el tiempo final, es este ángel del Señor Jesucristo. Él es el que recibe el título de propiedad, se lo come, y entonces se hace carne la palabra, el verbo. Se hace carne Cristo en ese ángel mensajero. Se hace carne la palabra en ese ángel mensajero. Se hace carne el libro de los 7 sellos en ese ángel mensajero. Y entonces Él trae el mensaje del día postrero, el mensaje del evangelio del reino, en el cual estarán contenidas todas las revelaciones de todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Tanto las cosas que Cristo hará, las cosas que Dios hará, entre las cuales la mayor es la segunda venida de Cristo, y las cosas que estarán girando alrededor de la segunda venida de Cristo, y todas las bendiciones que Él traerá para nosotros en su segunda venida, en donde nos dará la fe, la revelación para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Para obtener la fe, la revelación, para ser transformados y raptados, tenemos que escuchar
la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Por lo tanto, necesitamos saber dónde estará en ese tiempo final la palabra de Dios, dónde Dios ha colocado su palabra en este tiempo final. Necesitamos conocer ese secreto. Y ahora tiene que ser en su templo espiritual, su iglesia, y tiene que ser en un hombre, en un profeta llamado el ángel del Señor Jesucristo, así llamado en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién ha enviado el Dios de los espíritus de los profetas? El Señor ha enviado a su ángel. ¿Y para qué lo ha enviado? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto son dadas a conocer por el ángel del Señor Jesucristo, al cual le son reveladas todas estas cosas. Sigue diciendo: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Y quién trae las palabras de la profecía de este libro? El ángel del Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y ahora vean ustedes, ¿por medio de quién Jesucristo ha enviado la revelación? La revelación de Jesucristo viene a la iglesia de Jesucristo por medio del ángel del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto dónde es que Cristo coloca su palabra: en su ángel. Y coloca su palabra en su ángel para que todos escuchemos su voz a través de su ángel mensajero en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Así como colocó su voz en cada ángel mensajero en cada edad pasada, para que sus ovejas escucharan su voz, el llamado de Cristo, y así vinieran al redil del Señor. Y ahora hemos visto el lugar donde Dios ha puesto su palabra, donde ha puesto su palabra de etapa en etapa, de edad en edad. Y ese ha sido el instrumento en donde el Espíritu Santo ha estado velado y revelado, colocando ahí su palabra y hablando por medio de ese mensajero, y llamando y juntando a sus escogidos en cada etapa de su iglesia. Hemos visto en la iglesia de Jesucristo donde Él ha colocado su palabra, en cada edad, en cada parte de ese templo espiritual. Y para ese tiempo final, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, hemos visto que Cristo colocaría su palabra en su ángel mensajero. Y así, el verbo, la palabra, el arca del pacto, estará en el corazón de un hombre en medio de la iglesia de Jesucristo. Y desde ahí, Cristo, el ángel del pacto, en la columna de fuego, le estará hablando a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Desde el arca del pacto, sobre el propiciatorio, de medio de los querubines de oro, vendrá esa palabra para el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, y luego el pueblo hebreo. Viene el mensajero primero, y del mensajero pasa al pueblo. Y cuando ya ha pasado al pueblo, ya pertenece al pueblo esa palabra revelada. Es una propiedad de la iglesia de Jesucristo, esa palabra revelada. Como decía Miguel ayer en la tarde, que es ¿qué? Un patrimonio de la iglesia. Y ahora vean la palabra de Dios de edad en edad y de dispensación en dispensación,
es un patrimonio del pueblo de Dios. Nadie puede decir, por ejemplo, no podían decir los hijos vamos al tiempo de Moisés. Los hijos de Moisés no podían decir, no, esa palabra revelada la trajo mi papá Moisés. Por lo tanto, ustedes no pueden estar usando ese mensaje. Los demás sacerdotes, ustedes no pueden estar usando ese mensaje. Y el pueblo no pueden estar usando ese mensaje a menos que no pasen por nuestras manos. Pues miren, los hijos de Moisés luego se unieron allá, descendientes de Moisés se unieron a un rey allá en Samaria, en Samaria, en el territorio de Efraín, e introdujeron la idolatría en medio del pueblo hebreo, colocando un becerro de oro, porque el rey de ese tiempo, para que no fueran a Jerusalén, y se fueron con el rey de Jerusalén, entonces les estableció un orden diferente de adoración, un orden idólatra, y usó a los hijos de Moisés, a los descendientes de Moisés. Así que miren, ¿a dónde hubiera metido la descendencia de Moisés, los hijos de Moisés? ¿Dónde hubieran metido al pueblo hebreo? ¿Sí? Llegan a tener el control de todo el mensaje de Moisés, lo hubieran alterado, y el becerro de oro que Moisés quemó lo hubieran hecho de nuevo, y eso fue lo que hicieron, un becerro allá en Samaria. Ahora podemos ver que el mensaje de Dios para cada etapa, edad o dispensación, luego que es dado, es un patrimonio del pueblo de Dios. Mientras está el mensajero tiene control. Pero cuando se ve el mensajero, ya ni los familiares del mensajero pueden hacer nada, porque ya ese patrimonio fue dado para la iglesia, para el pueblo de Dios. Porque si un mensajero es enviado a la iglesia y le trae un mensaje para la iglesia, queda como propiedad de la iglesia, porque es para la iglesia. Si no, pues sería un mensaje para él solo, el cual no sería compartido. Pero lo que es dado por palabra de Dios sobre el pueblo de Dios queda como patrimonio de ese pueblo de Dios. Y él lo puede compartir con todas las personas que desee. Y darle así la oportunidad de recibir a otras personas las bendiciones de Dios. Es dado ese mensaje para trabajar en la obra de Dios. Y así que se lleve a cabo la obra de Dios en ese tiempo. Y ahora hemos visto que Dios ha estado dando su palabra de etapa en etapa, de edad en edad. Y hemos visto cómo ha estado entrando la palabra de Dios, el arca del pacto, a la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, el templo espiritual de Cristo. Le hemos visto de etapa en etapa, de edad en edad, en el lugar santo, moviéndose en el corazón del mensajero de cada edad. Y ahora, para el día posterior, estar en el corazón del mensajero de la edad de la piedra angular. Estar en el corazón del ángel del Señor Jesucristo. Esos mensajeros son espíritus ministradores enviados de la presencia de Dios. Ángeles, mensajeros, espíritus teofánicos, los espíritus de los profetas, enviados para ministrar la palabra en favor de los hijos de Dios, espíritus ministradores. Por eso tendrán una bendición muy grande en el reino milenial. Y ahora, esos espíritus ministradores vienen en carne humana de edad en edad y son los ángeles y mensajeros de cada edad. Cada uno de esos ángeles, antes de hacerse carne, de seguro son conocidos por algún nombre, el cual Dios conoce. Pero acá vienen y obtienen un nombre
aquí en la tierra. Y Dios los usa, pues son sus mensajeros, los usa en su obra en el tiempo en que Dios los envía. Ustedes pueden ver a través de la Biblia que Dios siempre ha enviado ángeles a su pueblo. El que libertó al pueblo hebreo es el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, el cual se hizo carne y lo conocimos por el nombre de Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesucristo. Él, antes de Abraham, era en su cuerpo teofánico el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Es el mismo que le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés quiso saber su nombre y él le dio el nombre YHWH, el cual los teólogos han tomado y le han añadido algunas letras para hacerlo pronunciable como nombre Yahweh o Jehová. Pero el reverendo William Branham dice: esa no es la pronunciación, o sea, ni siquiera se aproxima. Por lo tanto, se requiere la revelación divina para saber cómo se pronuncia ese nombre. Moisés la sabía, porque él escuchó. Y ahora Dios promete escribir sobre el vencedor el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios, de la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios. Y mi nombre nuevo, dice Cristo. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Por lo tanto, ese sobre el cual Cristo escribirá su nombre y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre de nuestro Dios y nombre nuevo de Jesucristo, conocerá ese misterio. Y quizás lo guarde hasta que seamos transformados. Pero todos sabrán que Él tendrá esta revelación y que sobre Él Cristo escribirá su nombre nuevo y el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios. Por lo tanto, Él vendrá en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, en el nombre de la ciudad de nuestro Dios. Ahora ese misterio lo trae Apocalipsis capítulo 17, capítulo 17, verso 14, que es el Cordero, el cual vence a la bestia que hará guerra contra él, y lo vence porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Verbo. En Apocalipsis capítulo 19 aparece el Verbo sobre un caballo blanco y nos dice la Escritura: vamos a ver Apocalipsis 19. Si quieren, vamos a leer lo que dijo el reverendo William Branham para no leer mucho. Página 131 dice del libro de los sellos, dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por estas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada, será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Y si tiene que venir algo, tiene que venir en un caballo blanco como la nieve. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Ahora miren dónde viene el Verbo, la palabra. Cristo, el ángel del pacto, viene sobre un caballo blanco en Apocalipsis 19.
Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él las dirigirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Luego más abajo en esa misma página dice: pero Cristo es llamado el Verbo de Dios. Él es la palabra. Por eso es llamado el Verbo de Dios. Ahora Él tiene un nombre que nadie sabe, pero es llamado el Verbo de Dios. Y ahora vamos a ver dónde estará el Verbo, la palabra, en este tiempo final. En la página 277 del libro de los sellos dice, el reverendo William Branham orando dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y ahora el jinete del caballo blanco de Apocalipsis es Cristo, el Espíritu Santo, viniendo en el día posterior. Y ahora vamos a ver cómo viene en este tiempo final. Página 256 del libro de los sellos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahí estará la palabra de Dios colocada en el día postrero. Y los escogidos de Dios estarán escuchando la voz de Dios desde el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el Verbo, Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo viniendo manifestado en carne humana en un hombre del día postrero. El Verbo que era con Dios y era Dios en el día postrero regresa, y eso será la palabra encarnada en un hombre. Ese es el lugar donde Dios ha puesto su palabra para el día postrero. En el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que será la palabra encarnada en un hombre. En ese hombre que se come ese título de propiedad, que es el ángel del Señor Jesucristo, el cual le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis. Casi 12,000 años atrás estuvo ministrando en espíritu, cuerpo teofánico, en cuerpo teofánico, cuerpo angelical. Le dio la revelación de Jesucristo en forma simbólica al apóstol San Juan. Y para el día postrero Jesús lo envía para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias lo envía en el día posterior. ¿Y cómo lo tiene que enviar? En carne humana. Por eso en él vendrá el Verbo, la palabra hecha carne. La palabra hecha carne para el día postrero. Ahí es donde estará colocada por Dios la palabra del día postrero, en el templo espiritual de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y desde ahí le hablará Cristo a sus escogidos y luego al pueblo hebreo. Desde ahí es que él llama y junta a sus escogidos del día postrero entre los gentiles en el cuerpo místico de Cristo, y luego llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, desde el lugar donde Dios ha puesto su palabra. Desde ahí es desde donde Él se manifestará
y hablará y llamará y juntará a sus hijos del día postrero. Hemos visto este misterio tan grande. Ahora, de etapa en etapa, los escogidos de Dios han estado adorando en la parte del templo espiritual correspondiente a cada etapa de la iglesia. Durante las 7 edades han estado adorando en el lugar santo. Y ahora, en este tiempo final, podemos ver en la historia y hemos visto que han adorado en el lugar santo en la etapa o edad que les correspondió. No adoraron en una edad pasada, sino en la edad que estaba presente para cada tiempo. Y ahora en el día postrero, ¿dónde estarán adorando los hijos de Dios en espíritu y en verdad? En el lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, donde estará la palabra velada y revelada a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo, que estará en medio de la iglesia de Jesucristo en carne humana. Ese espíritu de profeta que le reveló Juan en el libro del Apocalipsis estará en este tiempo final en medio de la iglesia de Jesucristo en carne humana, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así estará profetizando, trayendo la profecía final de Jesucristo para todo pueblo, nación, lengua y reyes, y para todas las religiones y para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde Dios tendrá colocada su palabra en este tiempo final en medio de su iglesia. Ese es el lugar, el mensajero donde estará Cristo, el ángel del pacto, velado y revelado, dándonos a conocer estos misterios, hablando por medio de ese profeta mensajero, hablando por medio de su ángel mensajero, todas estas cosas que deben suceder pronto. Así como Cristo decía que Él no hablaba nada de sí mismo, sino que lo que escuchaba al Padre hablar, eso era lo que hablaba, y lo que veía al Padre hacer, eso era lo que hacía. Así también hará el ángel del Señor Jesucristo. No hará nada de sí mismo, ni hablará nada de sí mismo, sino lo que escuchará a Jesucristo hablarle, eso es lo que le hablará al pueblo, y lo que verá a Jesucristo hacer, eso es lo que hará Él en medio del pueblo. Y así se realizará todo el programa de Jesucristo en medio de su iglesia. Y así como el Padre adoptó a Jesús y lo sentó en su trono, Jesucristo adoptará a su ángel mensajero. Y la promesa al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, la cumplirá a su ángel mensajero. Y todos heredaremos con Cristo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y también su ángel mensajero, y también los 7 mensajeros de las 7 edades, y los apóstoles del Señor Jesucristo, excepto Judas Iscariote. Ahora podemos ver dónde Dios ha colocado su palabra. Hemos visto este misterio divino, el lugar donde Dios ha puesto su palabra. Y ahora, así como puso su palabra en cada edad, en el mensajero de cada edad, y estuvo en el territorio correspondiente a cada edad, en la etapa de la iglesia de cada edad, ahora la palabra ha sido colocada en su iglesia, en el territorio latinoamericano y caribeño, que es el territorio en donde Cristo cumple este tiempo, esta etapa, y ahí es donde Él coloca su ángel mensajero, para que así todos puedan escuchar su voz, su palabra, la palabra de Cristo, esa gran voz de trompeta en este tiempo final, llamando y juntando a todos sus escogidos. Hemos visto el lugar donde Dios ha puesto su palabra. Él dijo que pondría su palabra en
el profeta que él enviaría. Así ha sido de edad en edad y así es para este tiempo final. Y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. Por lo tanto, queremos escuchar todo lo que Cristo quiere que nosotros escuchemos. Y ahora sabemos cómo escuchar la voz de Jesucristo, esa gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus escogidos, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio del lugar a donde Dios ha puesto su palabra. Que las bendiciones de Jesucristo, la general del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y siga Cristo hablando de su palabra. Y siga abriéndonos el entendimiento y llenándonos de su conocimiento, de su revelación. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Y pronto Cristo termine su obra de intercesión en el cielo y se levante del trono del Padre y tome el título de propiedad y reclame a todos los que le han redimido con su sangre preciosa. Y resucite a los muertos en Cristo y a nosotros nos transforme y luego se manifieste en toda su plenitud en medio de su iglesia y con su iglesia y en su ángel, y luego nos lleve con él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, escuchando su voz, la voz de Cristo, el ángel del pacto, desde el lugar escogido por Dios en el lugar santísimo de su templo, en la edad de la piedra angular, que es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que viene dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. El mismo Cristo dice que ese es su enviado. Por lo tanto, no queremos escuchar a ninguna otra persona, sino al que Cristo dice que nos ha enviado para este tiempo final. ¿Y qué van a hacer los demás predicadores? Bueno, pueden ser ayudantes. Pero si dicen, no, es que por nosotros también Dios ha hablado. Así dijo María y dijo Aarón. Y tuvieron un problema grande con Dios. Dios los había colocado para ser ayudantes. Y quisieron presumir, diciendo, no, Dios también ha hablado por nosotros. Y Dios se enojó contra ellos. No queremos que Dios se enoje contra ningún ministro. Queremos que Dios los bendiga a todos. Dios ha colocado de edad en edad maravillosos ayudantes a los mensajeros. Les ha colocado maravillosos ayudantes, colaboradores para trabajar en la obra de Cristo. Y así es para este tiempo final. Y eso es lo que todo ministro desea hacer en este tiempo final. Un maravilloso colaborador para este tiempo final de Cristo y su ángel mensajero. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y será hasta la tarde, Dios mediante, en que para los que estarán aquí les estarán transmitiendo, Miguel, hacia acá. Si está alguno, y para los que estén allá en la próxima actividad en la congregación de Reverendo Vicente, a las 5 pues estaré allí también para darles testimonio del tema. Vamos a ver, Miguel, cuál aquí es el tema de Dios escoge dónde poner su nombre. Hoy tocamos un poquito en esta actividad y ya pues como que Miguel, que fue el que colocó estos temas, como que quiere que
todos sepamos un poquito más del lugar donde Dios escoge para poner su nombre, el lugar donde Cristo escoge para poner su nombre nuevo. Vamos a ver hasta dónde nos permite Dios llegar. Así es que será hasta las 5 de la tarde, Dios mediante, en que estaremos reunidos nuevamente para continuar escuchando la voz de Cristo, la palabra de Dios desde el lugar escogido por Dios para poner su palabra. Bueno, vamos a dejar por aquí al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, mientras escuchamos el cántico que nos habla del hombre. Viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada,